Hablando de rebatir cosas, Sí. Gastón, parece que el exceso con el que nos habíamos entusiasmado de eventos detectados por Xenon 1T, parece que se nos queda ahí en que al final no era nada, ¿no? No, yo Da un poco de nunca pena. nunca me había entusiasmado, nunca creí en él. Hay registros, recordarán que hablamos de esto largo y tendido. Episodio 273, 26 de junio. Qué grande Francis, un maestro. Es que él tiene por Ok, escrito el resumen que se puede buscar. Sí. genial. Ah, bueno, yo ni Yo siquiera tengo eso trampa sé siempre. pensar. Ok. Hay un truco. Francis es humano. Acabamos de descubrir. Bueno, No es tan humano porque él escribe No. resumen de todos los capítulos. Eso es inhumano. ok. Entonces, Recordarán brevemente, había un experimento en ese momento funcionando, cuyo sucesor, una versión mejorada de este, de la que vamos a hablar, que en fines de junio del 2020, hace unos 2 años, había anunciado, la colaboración había anunciado la detección de una partícula extraña. Pero vamos a hablar de qué era esa partícula, qué se decía que era. El detector se llama Xenón 1T. Es un gran tanque de xenón, toneladas de xenón. Habíamos explicado que en realidad es un xenón líquido, luego hay un recubrimiento, otro material. En ese episodio lo contamos bien y una serie de twitters de esa época lo contamos en más detalle. La idea es que ese experimento había sido diseñado para detectar partículas de materia oscura. Básicamente la idea era que iba a detectar el recular de los electrones debido a la casi, y lo importante de la palabra casi no propensión de la materia oscura para interactuar con la materia, pero que cada tanto una partícula le iba a pegar a ese gran volumen de átomos que formaban el xenón líquido, y un electrón o dos podían recular, y entonces lo que uno terminaba observando con fotodetectores era ese recular del electrón e indirectamente inferir la presencia de un WIMP, es decir, una partícula masiva débilmente interactuante. Esa es una hipótesis no necesariamente fuerte, porque también está la posibilidad de que la materia oscura no interactúe en absoluto con la materia ordinaria, salvo gravitatoriamente, pero en ese caso no habría esperanza de detectarla. La hipótesis más fuerte dentro del conjunto que nos da esperanza de detectarla directamente es la de partículas WIMPs, es decir, partículas, repito, masivas, débilmente interactuantes. Ahora bien, ¿qué ocurre? Ese recular de los electrones podría haber sido, debido al dato que se tuvo, en realidad hay una suerte de eventos, y lo que habían mostrado era un exceso de eventos, porque hay otras razones por las cuales ese recular se puede observar. Entonces uno estipula cuántas decenas de eventos se tienen que detectar, y había un exceso. Se habían detectado demasiados recules de electrones, lo cual implicaba que algo más tenía que estar pasando. Ahora, de la forma en la que se había detectado, se creía que no era un WIMP lo que se había detectado, sino otra partícula que puede interactuar con los electrones, que se llaman los acciones con X, que viene de axis, de eje. Los acciones son partículas pseudoescalares que interactúan con el campo electromagnético, pero muy tenuemente. Entonces, y son partículas ligeras. Bueno, es otro tipo de partícula no observada, pero teorizada, que podría existir en la naturaleza. Ese una fue cosa, ¿Acción no venía de una marca de detergente? Sí, el nombre. Sí. Puede ser, pero en realidad tiene un nombre que hace referencia al hecho de que es pseudoescalar, ¿no? Entonces, digo, porque ante transformaciones axiales se transforma de otra manera. Es cierto que es un nombre que quizá venga de otro lado, pero es un buen nombre, digamos, ¿no? Es Sí, un buen nombre, bien elegido, sí. bien elegido. Entonces, la idea es esta, ¿no? Hasta ahí nos habíamos quedado. ¿Qué pasó ahora? Bueno, había otras posibles explicaciones, algunas más prosaicas que otras, ¿no? Por ejemplo, podría ser que había algo de la física de neutrinos que desconocíamos. En ese caso no habríamos detectado una nueva partícula, pero sí habríamos aprendido algo de neutrinos. Estaba la posibilidad, la más prosaica de todas, que se debiese a un problema del experimento, en particular una subestimación de la cantidad de tritio que había en el experimento. Bueno, y esto se hace para estar seguro que es una partícula, tiene que estar es una cosa muy, muy aislada, y aislada significa está dentro de un gran macizo de los Apeninos, que se llama el Gran Sasso, enterrado en una cueva, como se hacen muchos experimentos de materia oscura, en minas abandonadas o cosas así.
Ahora bien, se hizo una nueva versión del experimento, más grande, con casi 6 toneladas de xenón líquido, que se llama Xenón NT. El otro era Xenón 1T. Este es el sucesor, es más preciso, pero sobre todo es mucho más preciso acerca de las concentraciones que tiene, de la pureza de que contiene, en lo cual hace que uno pueda estimar mejor el exceso de eventos y encima es un poco más de xenón. Entonces, eso es importante porque la cantidad de masa que uno tiene, la cantidad de electrones posibles para que reculen ante la presencia de una eventual partícula de materia oscura, al ser más grande, entonces uno dice, bueno, dada una cierta propensión de interacción, verías más eventos. Es como un detector más grande. Bueno, pero los resultados anunciados hace poco en la Conferencia Internacional de Identificación de Materia Oscura, que se llevó a cabo en Viena, el número 14, ahora entre el 18 y 20 de julio, 22 de julio, algo así, hace poco, una semana, estuvieron los nuevos resultados de Xenón 1T, hablaron de la calibración y otras cosas, y en particular muestran que ese exceso que Xenón 1T había detectado, el nuevo experimento, Xenón NT, parece no verlo. Lo cual significa que aquella señal de hace 2 años era una señal espuria, probablemente, y creo que eso hay bastante consenso, que se debía a enzima, la más prosaica de las explicaciones, que era una subestimación del tritio que había en el detector, que eso producía ese recule adicional, que no era un evento de una partícula desconocida, sino que había mirado mal la receta, básicamente. Hay una buena entrada breve de Francis ahí en el blog, que tiene un montón de las referencias adecuadas, y se las recomiendo, yo la tuiteé el otro día. Eso es un poco el resumen de lo que pasó, y también nos muestra un poco cómo funciona la ciencia para tanta gente con teorías conspirativas, ¿no? O sea, en la misma colaboración hizo un experimento más grande, puso a prueba, sometió a embate crítico aquella conclusión, posible conclusión, presentada en su momento de una manera cuidadosa, porque también daban a conocer ellos mismos las otras posibles alternativas de artefactos de la medición, y se dan cuenta que esa señal era espuria y que encima la explicación parece ser alguna de ellas para las cuales ellos habían abierto el paraguas en su momento. Eso es un poco el resumen de lo que pasó. Hay que decir que este experimento recibió muchas críticas, pero no hay que hacerle caso porque eran gente xenófoba. Entonces, Gastón, volviendo a hacer memoria, yo también tengo una memoria prodigiosa y he recordado que, así de memoria, que en el episodio 334 hablamos de una posible explicación a este exceso que había encontrado Xenón 1T basado en campos camaleón, ¿no? En efecto, entonces, sí. Bueno, aquello entonces no, se nos cae. Claro, aunque... esas son otras teorías en las cuales el campo de camaleón básicamente son campos que no interactúan con todas las materias de manera universal, sino que tienen diferentes formas de interactuar con cada una, diría el nombre de camaleón, ¿no? Como que se camufla en función de con quién va a interactuar de cierta manera, y que esos modelos, claro, te permiten una libertad de fiteo mucho más, porque si vos vas a agregar que una dada sustancia nueva, una partícula nueva, interactúa con diferentes cosas de diferente manera, algo que la materia que conocemos también hace de alguna manera, bueno, entonces te da la posibilidad de otras alternativas. Y bueno, había gente que había tirado ese modelo como luego como una explicación alternativa. No es materia oscura, sino un campo de camaleón, lo que Xenón 1T había visto. Bueno, resulta que Xenón 1T no había visto nada. No ha visto nada. Que esto, bueno, es interesante porque vemos otra vez de estas... cuando hay alguna novedad así que parece muy atractiva, enseguida la gente se lanza a escribir papers, porque si cuela y soy el primero que lo propongo, claro, pues me hago famoso, ¿no? Exacto, había pasado... De este exceso de Xenón 1T se han publicado unos 350 artículos, de los cuales pues habrá del orden, pues le pongamos 300 posibles explicaciones, ¿no? A retractarlos todos, hay que retractar esos artículos. Exacto. Recordarán en el mismo lugar, en el Gran Sasso, en este observatorio, en el 2000, ahí también se hacen muchos experimentos de otra materia oscura que conocemos, que sabemos que existe, se llaman neutrinos, ¿no? Materia oscura de otro tipo, pero que sabemos que existe. Ahí también se hacen experimentos y se detectan neutrinos nacidos en las colisiones del LHC, allá en Ginebra.
atraviesan la materia, atraviesan todo el planeta, o sea, porción del planeta, y son detectados en los Apeninos, en Italia. Y entonces ahí en 2011, si no recuerdo mal, se había anunciado que los neutrinos iban más rápido que la luz. Grosso modo, llegaban demasiado rápido. Nadie creía en eso. En ese momento el experimento se llamaba Ópera. Aquel experimento. Resultó que estaba mal conectado un cable, grosso modo. Algo así. Pero salieron cientos de artículos. Salieron cientos de artículos de gente notable, conspicuos físicos teóricos. A los 2 días había una explicación de cómo podía ser velocidades superlumínicas de neutrinos. Los neutrinos. De todas formas, yo recomiendo ese episodio porque aunque se haya caído la explicación del exceso, la explicación que sí que creo que se mantiene y es muy buena es la que nos dio Gastón sobre los campos camaleón, que cambian de color según la ocasión o algo así, que vale mucho la pena. Yo por lo menos no conocía nada de este tipo de historia. Hombre, suena, como dices tú, a un meter parámetros libres para ajustar lo que sea, pero bueno, oye, a veces no queda más remedio que meter parámetros libres. Sí, se llama modelo estándar.